Muy buenas noches. Colombia acaba de ser víctima del peor ataque hacker en toda su historia. Fue secuestrada prácticamente la información de cerca de 15, 20 instituciones públicas y cientos de empresas también privadas, sin conocerse exactamente cuál fue el objetivo de semejante ataque, porque un hecho similar sucedió en Chile simultáneamente y en Panamá. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Saúl Catán, asesor presidencial para la transformación digital. Doctor Saúl, gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué fue exactamente lo que pasó, doctor Catán? Hola, Yamit, buenas noches y a usted gracias por la invitación. Pues hemos tenido unos días difíciles. Hace una semana aproximadamente fue atacada la empresa IFX. IFX es un proveedor de servicios de comunicación, de conectividad, de nube. Mucha de la información que tenían ellos en su nube fue cifrada, fue secuestrada por parte de grupos subversivos internacionales. Generalmente pasa esto, y dejó sin acceso a importantes entidades del gobierno nacional, por supuesto también privadas, pero para el gobierno nacional pues causándole un daño enorme. Pero el asunto no es que fue copiada, sino secuestrada. Secuestrada. Sí, secuestrada, fue cifrada, y esto hace que la información no haya sido filtrada al público, no haya sido suelta en las redes, o sea, con acceso a nadie, pero fue una información que fue cifrada, que nadie podía tener acceso, ni los usuarios de las entidades, ni la entidad, ni absolutamente nadie. Es decir, para las empresas afectadas, tanto públicas como privadas, están o estuvieron ciegas. Estuvieron ciegas, completamente tiempo? ciegas, una semana. Hoy pues podemos dar la noticia que ya cerca del 90% de la información ha sido recuperada. ¿Se recuperó? Estamos verificando, las entidades están verificando en este momento la información, se está chequeando que todo está bien y esperamos que ya mañana se acabe de completar el 100% de la información en las entidades públicas, por lo menos, y con esto pues volver a la operación de estas entidades. Bueno. ¿Cuáles fueron las instituciones más afectadas, doctor? Bueno, tuvimos instituciones muy críticas afectadas, muy críticas para los colombianos. La Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud, el Consejo de la Judicatura, Coljuegos, el ICA, el Ministerio de Cultura, entre otros. Y digo muy críticos porque esto afecta a millones de personas que no tenían acceso a sus procesos judiciales, a millones de personas que no tenían acceso a sus medicinas, millones de empresas que no podían exportar o importar, no sé, embriones de pollos, que dimos el ejemplo esta semana, se murieron miles de embriones de pollos porque no habían los registros para poder exportarlos. Entonces, el efecto fue muy grande para millones de personas. Terrible. Terrible. Es el peor ataque en toda la historia. Yo considero que sí, yo considero que hemos tenido ataques fuertes, pero no de la magnitud que tuvimos ahora, involucrando a tantas entidades. Y así como ustedes lograron, doctor Saúl, recuperar parte de la información que fue robada, secuestrada, ¿lograron también descubrir quién fue y cómo fue? No, en este momento no, se trabajó técnicamente para recuperar la información, no tenemos certeza de quién fue, no sabemos los objetivos. Generalmente los objetivos de estos ataques son económicos, secuestran la información para pedir una recompensa por la información, y esto pues obviamente se ha vuelto un negocio muy importante para mucha gente alrededor del mundo, y por eso es importante trabajar en la seguridad digital del país. Y le piden rescate ¿a quién? Claro, le piden rescate a las empresas
cuya información fue cifrada o secuestrada, y esta recompensa generalmente la pagan a través de bitcoins para que no haya rastreo de estas transacciones. ¿A través de bitcoins? Sí, señor. ¿Y cómo se hace? No tengo idea, pero generalmente funciona así. En este caso, pues a las entidades de gobierno no se les pidió plata, no se les pidió recompensa, la información fue recuperada, afortunadamente, pero sí, fueron muchos días muy complicados. Sin pagar el secuestro. Si nosotros no pagamos, para el gobierno nacional, pues no es permitido pagar secuestros, no tuvimos requerimiento de pago de secuestro, y la información, pues hoy en día podemos tener la buena noticia de que ha sido recuperada. ¿El 90%? En un 90%, IFX nos dice que están trabajando y que ellos creen que mañana ya va a estar recuperada al 100%. Totalmente sí, normalizados. ¿Cuáles fueron, doctor Saúl, las compañías o las instituciones más afectadas por estos días de ceguera? Pues yo creo que todas, yo creo que empresas privadas muy afectadas, por supuesto, y las entidades públicas pues muy afectadas, como digo, todas igualmente afectadas, muy grave, unas más sensibles para los colombianos que otras, como digo, el tema de salud muy sensible, cuando una persona necesita una medicina porque se trata de vida o muerte y que no puedan acceder porque pues, no hay nadie que la autorice, porque las bases de datos no existen, pues es muy complicado. Entonces, hay temas más sensibles que otros, como la justicia y como la salud, pero todas igualmente afectadas y todas con muchas complicaciones. ¿Y qué se hizo con el tema de la justicia? Pues que son procesos que avanzan. Pues los términos se suspendieron, por una semana. Hasta hoy está la suspensión. No sé si el Consejo de la Judicatura va a ampliar la suspensión de términos o si ya con la información que han recuperado van a poder seguir adelante. No lo sé todavía, pero por lo menos ya estamos con una buena noticia, porque hasta hace 24 horas pues todavía teníamos dudas de la recuperación de la información. Usted, doctor Saúl, presentó hace varios meses, me parece, una propuesta para crear una especie de agenda de seguridad. ¿Eso qué pasó? Sí, se propuso a través del Plan Nacional de Desarrollo la creación de una agencia de seguridad digital y asuntos espaciales muy importante para el país. ¿En el Plan de Desarrollo? En el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y no se aprobó? El artículo fue negado, nos faltó un voto en el Senado. No puede ser. Y fue negado, desafortunadamente. ¿Por qué razón? Bueno, la oposición pues empezó a decir mentirosamente que esto era una agencia de chuzadas. Sí. Y obviamente pues llevó a que no se votara. No, como digo, nos faltó un solo voto en el Senado, en la Cámara de Representantes. Los votos fueron muy favorables a favor de la agencia, pero al no recibir la aprobación del Senado, pues se cayó el artículo. Luego presentamos un proyecto de ley presentando la agencia nuevamente. Hoy está en el Congreso, esperamos que haya ponencia muy pronto. Ojalá la otra semana sea la primera ponencia y el primer debate. Y con esto, pues ojalá el Congreso sea consciente de la necesidad que tenemos de una agencia de seguridad digital y asuntos espaciales y podamos aprobarla. Esto es prioridad, Yamid, en todos los países desarrollados del mundo, no ahora, hace 10 años. Y nosotros seguimos totalmente descubiertos. ¿Y esta agencia de seguridad digital qué debe hacer? Esta agencia lo que al final crea es una gobernanza y un ecosistema de seguridad digital, no solo para el gobierno nacional, sino para integrar a las infraestructuras críticas del país, para integrar al sector privado y con esto poder generar un gran ecosistema de seguridad digital que mitigue los ataques, que mitigue los impactos de los ataques. Esto no quiere decir que se van a evitar 100% los ataques de hackers, por supuesto. Son miles y millones de ataques que recibimos diariamente, pero sí se mitigaría sustancialmente los efectos de estos ataques. Y yo creo que eso es muy valioso para el país. ¿Qué quiere decir, doctor Saúl, que son miles y millones de ataques diarios? Pues se habla que el año pasado Colombia recibió 20.000 millones de ataques. No puede ser eso. Esas son unas cifras
Pues, todos los días. todos los días, miles. ¿Y cómo han logrado bloquear el ataque? Pues a través de tecnología, las entidades y el sector privado pues ha logrado, pero el problema es que al no tener un gran ecosistema y al no tener realmente una solución integral de seguridad, de una gobernanza de seguridad digital, pues al final pasa esto, una que entre pues nos destruye el país. Y no es la primera que pasa. Hemos tenido ataques, lo vimos hace un año más o menos, el INVIMA fue atacado no una, sino 2 veces, Sí. Y diferentes entidades del Estado han sido atacadas, y empresas privadas también, lo hemos visto en los medios de comunicación, como Sanitas, como Nutresa fueron atacadas fuertemente. Estas son las que se han salido en medios, pero ¿cuántas empresas no son atacadas diariamente y que no salen en medios de comunicación? Y si eso ha sido así, doctor Saúl, ¿por qué esta vez no pudieron? Bueno, porque como todo, al final entran. Y si no hay las protecciones suficientes, entran y hacen mucho daño. Si hubiera habido los protocolos, si hubiera habido protocolos de recuperación de información, planes de contingencia, respaldos de información, a lo mejor los impactos hubieran sido otros. Pero aquí nos agarraron desnudos prácticamente y nos hicieron mucho daño. ¿Ha habido, doctor Saúl, alguna ocasión en que el Estado o alguna compañía privada haya tenido que pagar? No, el Estado, por supuesto que no. Las compañías privadas creemos y asumimos que no, porque está prohibido, pero no conocemos el detalle. Pero ha podido ser. Ha podido ser, por supuesto. Y ahora, ¿el ataque es tanto al sector público como al privado? Claro, los ataques pues no tienen color, no tienen partido político. Esto es un negocio. Entonces van atacando a los privados y a los públicos, van cifrando información, van secuestrando información, y si logran recompensas, maravilloso. Y con esto pues fortalecen el ataque. Adicionalmente, hoy en día, con la inteligencia artificial, pues los ataques son mucho más poderosos, los ataques son mucho más fuertes. Entonces, si no nos blindamos, vamos a estar en muchos problemas cada vez mayores. Y doctor Saúl, ¿cómo hace una empresa privada o una institución pública para saber que fue hackeada con fines económicos? Es decir, ¿cómo pide el rescate? Le preguntaba, doctor Saúl, ¿cómo hacen tanto las instituciones públicas como las empresas privadas para saber? Bueno, para saber es que ¿Cómo son informadas? de repente, en muchos de los casos que no están preparados porque no tienen la gente capacitada, porque no tienen los instrumentos tecnológicos adecuados, muchas veces se enteran porque simplemente pues, las bases de datos no les funcionan, los computadores están bloqueados, no tienen acceso a la información, y cuando se dan cuenta, pues se dan cuenta que fueron hackeados. Y es muy grave. Pues en el país pasó. Nosotros nos enteramos a través de Chile que nos habían hackeado. No puede ser. Aquí no nos habíamos dado cuenta, ni siquiera. Entonces, pues el tema es muy grave. Y finalmente, pues cuando piden un rescate, pues contactan a la empresa o a la entidad de una forma u otra, no conozco, y les empiezan a pedir plata para liberar su información. Y se vuelve pues un tema muy complejo y muy difícil de manejar. Ahora, con el hackeo que acaba de ocurrir, ustedes en el Estado, en el gobierno, ¿qué aprendieron para que eso no vuelva a ocurrir? Pues aprendimos que estamos muy descubiertos, aprendimos que nos falta capacitar mucha gente, que necesitamos mucha gente. El país tiene un déficit de 150.000 personas en temas de seguridad digital. O sea, si lográramos capacitar 150.000 personas en seguridad digital, tendríamos 150.000 nuevos empleos de la noche a la mañana. No. Para dar un ejemplo. Y en temas de tecnología, pues tenemos que fortalecernos, tenemos que aprender mucho más para protegernos, para tener planes de contingencias, y por eso hemos insistido y seguimos insistiendo y seguiremos insistiendo en la Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales. Ah, es decir, ustedes volvieron a presentar el proyecto. Se volvió a presentar hace mes y medio, como dije, estamos... ¿Está sin trámite? Estamos esperando los primeros debates muy pronto, y ojalá el gobierno o el Congreso le dé
mensaje de urgencia para que esto pues pueda agilizarse y podamos pues tener una agencia prontamente. ¿Lo enviaron ya? El mensaje de urgencia no ha sido mandado, pero creo que este ataque que hemos sufrido, creo que da la suficiente urgencia para una agencia de seguridad digital. ¿Y ustedes, doctor Saúl, han intercambiado información con Chile? El país ha intercambiado información con Chile, intercambia información con otros países, recibimos Panamá, ¿no? También con Panamá, pero también recibimos mucho apoyo de otros países que nos apoyaron en este ataque para ayudar a liberar la información. Países como Estados Unidos, países como Israel, como Estonia, Reino Unido, muchos países han estado muy pendientes de nosotros. Por supuesto se me olvidan varios, pero muchos países han estado muy pendientes de nosotros. Compañías grandes de tecnología han ofrecido sus servicios para apoyarnos de forma gratuita para liberar esto, y bueno, la consecuencia es que hemos logrado liberar la información y ya estamos prácticamente al otro lado. Ahora mire, doctor Saúl, ¿qué tanta razón tuvo y puede tener la oposición cuando alegó riesgo de chuzadas al presentarse pues la Agencia de Seguridad yo creo Digital? que ninguna. Yo creo que ninguna, porque es que la Agencia de Seguridad Digital no va a tener, primero va a ser una agencia civil, de orden civil, sin ninguna función de policía judicial. Y segundo, la agencia no tiene información. Lo que hace la agencia es, no recoge información de las entidades, no tiene bases de datos de las entidades. Lo que hace la agencia es mirar los flujos de información para evitar que los ataques cibernéticos penetren, es advertir, es garantizar que se tenga la tecnología mínima y la cobertura mínima para que esto funcione, tener las gobernanzas, tener las responsabilidades. Pero en ningún momento la Agencia de Seguridad Digital va a ser dueña de la información de las entidades, ni públicas ni privadas. Porque si eso fuera así, el sector privado no trabajaría con la agencia en otros países del mundo. Y si no trabajan con la agencia y no se crea este ecosistema, no funcionaría. Entonces, pues todos los comentarios fueron completamente infundados, completamente mentirosos, y hoy le hicimos un daño enorme al país. Pero si eso es así, doctor Saúl, ¿qué sentido tiene que más de la mitad del Congreso de la República haya votado en contra? Más de la mitad del Senado. Del Senado, perdón. Perdimos por un voto en el Senado. En la Cámara de Representantes fueron 30 votos más a favor de la agencia. No, yo sé, pero digo, ¿qué sentido tiene que si eso es como usted dice, es decir, que no había riesgo de chuzadas, más de la mitad del Senado votó en contra? Bueno, me gustaría que invitara a la oposición a su programa y les preguntara. Los que lo dijeron en debate. Claro, porque creo que no tienen ninguna razón. Y es fácil políticamente lanzar comentarios que generan este caos y después esconder la cara. Y yo creo que esto no es. Y de hecho, Damit, para hacerlo muy claro, uno de los senadores o dos de los senadores que votaron en contra del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, ahora están presentando un proyecto de Agencia de Seguridad Digital en la Comisión Primera del Senado. Entonces uno dice, ¿por qué votaron en contra con unos argumentos que eran mentirosos y ahora están presentando un proyecto de ley paralelo al del gobierno? Pero esa es mi pregunta, doctor Saúl. ¿Cuáles argumentos eran mentirosos? Que eran una agencia de chuzadas. Una agencia de seguridad digital, como digo, no tiene acceso a la información de las entidades, no tiene acceso a las bases de datos para ser una agencia de chuzadas. Entonces, lo hemos vivido en el pasado. ¿Cuántas chuzadas no hemos tenido, escándalos de chuzadas? Y no ha habido agencias de seguridad digital. Son cosas que no tienen nada que ver, son agencias o instituciones que funcionan en todos los países desarrollados del mundo no reciente, hace años. Hay países que los tienen hace 10 o 15 años funcionando. Y nosotros, pues simplemente debemos de copiar las buenas prácticas de lo que está funcionando y de lo que necesita el país para generar confianza a sus ciudadanos. Porque esto es una pérdida de confianza para las personas y, por supuesto, para las empresas y para la inversión del país. Pero a ver, mira, doctor Raúl, ¿qué llamamos chuzadas? Llamamos la interferencia en una comunicación. ¿Sí? ¿No tienen ustedes capacidad técnica para hacer eso? Ninguna.
cuando aprueben la ley? Ninguna. 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 No pueden hacerlo. No, ninguna, en absoluto. Técnicamente podrían. Pues técnicamente, pues cualquier persona en la sala de su casa podría intervenir con los equipos correctos, una llamada o un correo electrónico, seguramente sí. Pero esa no será la pero función. esa no es la función, y de hecho se van a tener, y está presentado en el proyecto de ley, todas las auditorías externas para garantizar que haya total transparencia en las funciones de la agencia. ¿Qué tipo de asesorías externas? Son auditorías internacionales que se van a crear para, no solo internacionales, el mismo Congreso va a tener veeduría sobre la agencia para que puedan, por supuesto, cerciorarse de la transparencia de esta agencia. Porque es que esta no es una agencia de este gobierno, es una agencia de país, es una agencia que tiene que trascender y fortalecerse en los próximos gobiernos. No en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, en los próximos muchos gobiernos, porque esta es una guerra de largo plazo, de gran aliento. Entonces, no es lo que podamos hacer en los 3 años que falta de este gobierno, sino lo que se puede hacer en los próximos 20 años para garantizar la seguridad digital de los colombianos. Este hackeo que tuvimos, por supuesto, afectó al gobierno nacional, pero el que realmente afectó fue a millones de colombianos que no tuvieron acceso a la salud, a la justicia. Eso fue el impacto verdadero. Las instituciones continúan, pero el impacto a las personas que no pudieron conseguir una medicina por una enfermedad grave, terminal, y que a lo mejor fallecieron, esas personas se afectaron. Y la conclusión desafortunada, doctor Saúl, es que no hay nada que hacer. Bueno, seguimos trabajando y seguimos apoyando y tenemos que seguir fortaleciendo. Mientras no apruebe la agencia. Pero yo creo que la agencia es una pieza importantísima para el futuro de la seguridad digital del país. Es indispensable que la aprueben. Yo pienso que sí. Para protegernos. Para protegernos, claro, para protegernos como país, para protegernos como ciudadanos. La Fiscalía, doctor Saúl, adelanta investigaciones especialmente por este tipo de hackeos, digamos, desde las cárceles, ¿no? Claro, continuamente la Fiscalía General de la Nación tiene una unidad para este tipo de delitos. Están investigando continuamente, están investigando lo que pasó con IFX y son los responsables como policía judicial de la investigación, de los procesos legales realmente detrás de todo esto. ¿Qué es IFX? IFX es una empresa privada de servicios de comunicación. Que fue la hackeada. Que fue la hackeada, sí. Ahí estuvo el mal. Claro, ahí estuvo el problema y todas estas entidades y empresas privadas eran clientes de IFX y cayeron dentro del hackeo. IFX agrupa públicas y privadas. Claro, IFX es un proveedor de servicios de comunicaciones que tiene como clientes a empresas públicas y privadas. Y muchas de estas, afortunadamente no todas, pero muchas de estas ¿Usted ha hablado fueron con víctimas. ellos? Claro, continuamente. ¿Y la respuesta? Bueno, la respuesta en este momento es que están trabajando para recuperar la información, que yo creo que es lo más importante y lo más válido. Ya recuperada la información, pues entraremos a mirar cuáles fueron los problemas, cuáles fueron las responsabilidades y cómo se mitigan hacia adelante. Pero IFX, ¿qué responde cuando le preguntan qué fue lo que pasó? Bueno, responden con sus argumentos técnicos que pueden ser válidos, pero en este momento, como digo, el foco principal era recuperar la información. Daba lo mismo que pasó, necesitamos recuperar la información. Ya recuperada la información, veremos qué pasó para que esto no vuelva a pasar. Veremos cuál fue el virus para prevenir a las demás entidades y que esto no vuelva a suceder. Pero el foco principal es y sigue siendo recuperar el 100% de la información de los colombianos. La información fue recuperada y, digamos, la emergencia ya fue superada. Pues yo considero que ya prácticamente fue solucionado. Yo espero que ya mañana quede el 100% de la información. Como digo, se está acabando de verificar que todo esté bien, pero yo espero que ya esta semana estemos superada la crisis. Pues, doctor Saúl, enhorabuena por haberlo logrado y ojalá les apoye la creación de la agencia para bloquear un poco cualquier intento de hackeo de nuevo. Muchas gracias, Yamid. Gracias por la invitación y esperamos que la próxima estemos aquí contando mejores noticias. Muchas gracias, doctor Saúl.
A ustedes. Y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí en Noticentro 1. CM.